Bienvenidos a Ecos del Evangelio. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 23, 27 y 30. Prestemos atención a estas palabras llenas de significado. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia, cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye, pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo, Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Unámonos en oración y alabanza al escuchar el Salmo 83, versículos 3 al 5 y 10 al 11. Permitamos que nuestras voces se eleven en adoración. Repitan con nosotros. Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor. Se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece. Y el Dios vivo es la causa. Qué agradable, Señor, es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa. Y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares. Señor de los ejércitos, Dios mío. Qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa. Te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Qué agradable, Señor, es tu morada. Pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Qué agradable, Señor, es tu morada. Lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración del día. Oración del día, reflexionemos sobre la importancia de la gratitud en nuestras vidas. Que en medio de las ocupaciones y desafíos diarios, tomemos un momento para reconocer las bendiciones que nos rodean y dar gracias por ellas. Que cada experiencia, cada encuentro y cada respiración nos recuerden la bondad de Dios y nos inspiren a vivir con un corazón agradecido.
Que aprendamos a apreciar los pequeños detalles de la vida y a valorar cada momento como un regalo divino. Que la gratitud nos llene de paz, nos fortalezca en la adversidad y nos acerque más a la presencia amorosa de nuestro Creador. Que este día esté lleno de momentos para dar gracias y de oportunidades para compartir esa gratitud con los demás. Que nuestra oración sea un canto de agradecimiento que eleve nuestros corazones y enriquezca nuestras vidas. Que así sea en este día y en todos los días venideros. Amén. Reflexión sobre la primera lectura. Queridos hermanos de Ecos del Evangelio, ahora les compartiremos una reflexión de la primera lectura del día de hoy. Abramos nuestros corazones a las palabras de sabiduría que resuenan en este texto inspirador. El pasaje que acabamos de leer nos presenta un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, la dedicación del templo por parte del rey Salomón. Este evento no solo marca la culminación de un proyecto arquitectónico monumental, sino que también simboliza la presencia de Dios entre su pueblo y la manifestación de su gracia y misericordia. Salomón, alzando sus brazos al cielo, pronuncia una oración que revela su profundo reconocimiento de la grandeza y la bondad de Dios. Comienza exaltando la singularidad y la grandeza de Dios, reconociendo que no hay otro Dios como Él, ni en los cielos ni en la tierra. Esta afirmación es una declaración de fe en la unicidad y la omnipotencia de Dios, que está por encima de todas las cosas y cuya grandeza no puede ser contenida ni siquiera por el cielo infinito. Luego, Salomón reconoce la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la importancia de cumplir con su voluntad. Él entiende que la alianza entre Dios y su pueblo es fundamental y que la misericordia de Dios se manifiesta cuando su pueblo obedece de todo corazón sus mandamientos. Esta reflexión nos invita a considerar la importancia de la fidelidad y la obediencia en nuestra relación con Dios, reconociendo que su misericordia se desborda cuando vivimos conforme a su voluntad. Salomón también expresa su asombro y humildad al reconocer que, a pesar de la grandeza de Dios, Él ha escogido habitar en medio de su pueblo, en el templo construido por manos humanas. Esta revelación del Dios que elige hacer su morada entre los seres humanos es una muestra de su amor y cercanía hacia nosotros. Nos recuerda que Dios no es un Dios distante e inaccesible, sino que está presente en medio de nuestras vidas, dispuesto a escuchar nuestras oraciones y a responder a nuestras necesidades. La oración de Salomón también revela la confianza del pueblo de Israel en la respuesta de Dios a sus súplicas. Él confía en que Dios escuchará y responderá a las oraciones que se eleven desde el templo, prometiendo estar atento a ellas día y noche. Esta confianza en la bondad y la fidelidad de Dios es un recordatorio para nosotros de que podemos acudir a Él en cualquier momento y en cualquier lugar, sabiendo que Él nos escucha y nos responde conforme a su voluntad. Finalmente, Salomón hace una petición específica a Dios, que escuche las súplicas de su siervo y de su pueblo Israel, y que perdone sus pecados. Esta petición refleja la conciencia del pueblo de Israel de su necesidad de perdón y restauración, así como su confianza en la gracia y la misericordia de Dios para perdonar y sanar. Es un recordatorio de que, aunque hemos fallado y pecado, siempre podemos acudir a Dios en arrepentimiento y confianza, sabiendo que Él es un Dios de perdón y restauración. En resumen, la oración de Salomón en la dedicación del templo es un poderoso recordatorio de la grandeza, la fidelidad y la misericordia de Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a su voluntad, nuestra confianza en su respuesta a nuestras oraciones y nuestra necesidad constante de su perdón y restauración. Que esta oración nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a vivir en comunión con Él cada día de nuestras vidas. Reflexión sobre el Evangelio. Ahora, hermanos, exploraremos juntos una reflexión que nos deja el Evangelio del día de hoy. Prestemos atención a estas palabras que nos invitan a la reflexión profunda. El pasaje que acabamos de leer nos presenta un encuentro entre Jesús y algunos fariseos y escribas que venían de Jerusalén. En este encuentro, los fariseos y escribas confrontan a Jesús por el hecho de que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin haberse realizado el lavado ritual prescrito por la tradición judía. Esta situación desencadena un diálogo entre Jesús y sus interlocutores que revela importantes verdades sobre la fe, la tradición y la verdadera adoración a Dios. En primer lugar, los fariseos y escribas critican a los discípulos de Jesús por no seguir la tradición de lavarse las manos antes de comer, como lo establecía la costumbre religiosa de su época. Para ellos, este acto era una muestra de impiedad y falta de respeto hacia las normas establecidas por sus mayores. Sin embargo,
Jesús responde a esta crítica con contundencia, señalando que la verdadera impiedad no radica en cuestiones externas como el lavado de manos, sino en la actitud del corazón. Jesús cita al profeta Isaías para denunciar la hipocresía de aquellos que honran a Dios con los labios, pero cuyos corazones están lejos de Él. Esta advertencia es un recordatorio poderoso de que la verdadera adoración a Dios implica una relación genuina y sincera, no solo observar rituales externos. Además, Jesús critica la práctica de los fariseos de dar más importancia a las tradiciones humanas que a los mandamientos de Dios. Él señala que los fariseos han dejado de lado el mandamiento de honrar a los padres para aferrarse a una tradición que les permite eludir su responsabilidad filial. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar los mandamientos de Dios por encima de las tradiciones humanas. A menudo, podemos caer en la trampa de enfocarnos en rituales y prácticas externas, descuidando los principios fundamentales de la fe y la moralidad. Jesús nos recuerda que lo más importante es amar a Dios y al prójimo, y que todas nuestras acciones deben estar en consonancia con estos principios. Además, Jesús señala cómo los fariseos violan el mandamiento de Dios mediante la manipulación de las tradiciones. Él menciona un caso específico en el que los fariseos permiten que alguien declare sus bienes como una ofrenda para el templo, evitando así su obligación de ayudar a sus padres necesitados. Esta práctica contradice el mandamiento de honrar a los padres y revela cómo las tradiciones humanas pueden ser utilizadas para justificar la desobediencia a los mandamientos de Dios. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras propias prácticas y tradiciones, asegurándonos de que estén alineadas con la voluntad de Dios y no nos desvíen del camino de la verdad y la justicia. En resumen, el pasaje que hemos explorado nos ofrece una profunda reflexión sobre la importancia de la verdadera adoración, la priorización de los mandamientos de Dios sobre las tradiciones humanas y la necesidad de examinar nuestras prácticas a la luz de la verdad divina. Jesús nos llama a una fe auténtica que trascienda las formalidades externas y se enraíce en una relación íntima con Dios. Que esta enseñanza nos inspire a buscar la verdad, a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y a adorarlo en espíritu y en verdad. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Les animo a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les insto a compartir este mensaje de amor y esperanza con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe.